buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de Conversaciones Frente al Mar. ¿Por qué especial? Porque precisamente es 24 de diciembre. Me decían, ¿quién te va a aceptar una invitación 24 de diciembre? Todo el mundo estamos ocupados aquí en temas de la Navidad, de esperar a nuestros familiares. Sin embargo, aquí yo tengo una gran invitada. Quiero presentarles a Cristina Mejía Guerra. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Este es su programa por Facebook Live periódico El Costanero, que ya saben, se transmite cada martes y jueves gracias al auspicio de restaurante Isla de las Frutas en Salinas. Recuerden, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y calle Segunda, al lado del edificio Las Palmeras. Y bueno, está atendiendo el día 24, también el 25, y todo este fin de semana, igual que los fines de semana que vienen. Entonces, cuando ustedes decidan venir a Salinas, recuerden, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y las calles Segunda, ahí está el restaurante Isla de la Fruta. Y bueno, como les decía al inicio, hoy tenemos y contamos con la presencia de Cristina Mejía Guerra. Ella reside en Estados Unidos desde hace 7 años, estudió artes escénicas y después de graduarse empezó a trabajar con la organización activista Greenpeace. Poco tiempo después se dedicó a ayudar a comunidades indígenas de todo el mundo y eso la llevó hasta México, donde convivió con la comunidad Huichol, perdón. La maternidad la tomó por sorpresa, pero su instinto la guió a través del embarazo y su parto en casa la continúa guiando a través de la maternidad con ayuda de su familia. Con ella conversaremos sobre maternidad, parto en casa. Muchísimas gracias, Cristina, por aceptar esta invitación. Hoy un día muy especial para todas las familias, sobre todo las familias cristianas que están conmemorando ese nacimiento, esa posibilidad de una vez más revivir la natividad y sobre todo poner en ello fe y esperanza. Así es, gracias por la invitación. Igualmente es un honor estar aquí en su programa. La veo siempre que puedo. Y pues sí, muy feliz de compartir en este día especial para muchas personas, un día de conmemoración muy importante para todos nosotros. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, la idea es precisamente seguir conversando, seguir dando a conocer de historias y sobre todo de temas que yo sé que en algunos de los casos pues, les va a gustar y sobre todo si tienen algún tipo de inquietud, ya saben, estamos aquí precisamente conversando con Cristina, quien una de sus aficiones o como inicia su tema a nivel profesional es precisamente a través del teatro. Cuéntanos un poco cómo así tú decides incursionar en el teatro como parte de tu profesión, como parte de tu vida. Sí, pues el teatro sí siempre fue parte muy importante de mi vida. Hace muy poco escuché que pues todos nosotros tendríamos que tomar un taller de teatro porque nos ayuda mucho a comunicarnos, nos ayuda mucho a entender el lenguaje corporal de las personas con las que estamos conviviendo, conociendo. Y pues me ayudó mucho a definir mi propia personalidad del teatro, a encontrar realmente cuáles son mis aficiones, lo que me gusta, lo que me apasiona. Y pues sí, pues la mayor parte de mi vida ha sido la educación en teatro. Teatro un poco de línea europea acá en el Ecuador, antes de viajar a Estados Unidos, y luego un poco más griega y de Broadway en Estados Unidos, así que fue pues digamos un viaje muy bonito que tuve y que me ayudó mucho a descubrir quién soy, lo que quiero y también a comunicarme con las personas también que están en mi vida. Claro, pero tú sabes que esto, bueno, tú lo dices como parte de tu vida, un tema de comunicación, pero sabes que eso como que en profesión, ¿qué tan complicado es? Como profesión me refiero a que esto sea algo que verdaderamente a nosotros nos pueda también ayudar a tener recurso económico, porque tú sabes que el mundo se mueve
función de lo económico también. Pero cómo tú logras o haces que esto que es una afición que nace como eso, que luego te comunicas efectivamente a nivel corporal, ayuda muchísimo, y también a la correlación con otras personas, en las relaciones con otras personas. Pero ¿cómo crees tú que esto pudiera de alguna manera influir en ti como para que sea algo que verdaderamente pueda apoyarte y sostenerte? Pues el mundo del teatro, la actuación en sí es un mundo muy sacrificado. Hay que ser muy perseverante porque en el proceso de encontrar una obra en la que uno pueda trabajar, ya sea en el escenario o detrás del escenario, siempre hay un proceso muy, muy arduo de castings y es lo que pues uno tiene que hacerlo muchísimo. Algunas personas recomiendan buscar un agente que te dé información acerca de esos castings a los que tienes que presentarte para poder pues encontrar un rol o un personaje en el que puedas trabajar, pero si tú realmente quieres estar enfocada en el mundo del teatro, en el mundo de la actuación, tienes que ser muy perseverante, siempre estar buscando por castings, siempre presentarte a los castings, así no te guste mucho la producción en la que te vas a presentar. Es más que todo es la constancia, es mucha constancia, es mucha pues disciplina, porque tu herramienta de trabajo es tu cuerpo, entonces tú eres responsable de qué tan buena es tu herramienta de trabajo. Y no solamente cuidándote a nivel alimenticio, pero también a nivel físico, también a nivel intelectual. Uno tiene que estar siempre preparado y cultivarse uno siempre. Hay siempre información nueva que está llegando y en especial en el mundo del teatro, que uno siempre tiene que tratar de estar al día. Entonces es una de las cosas que yo realmente recomiendo para una persona que quiere vivir del teatro, es estar ahí. Y si tu sueño es actuar, pues inclusive empezar por detrás del escenario te puede abrir muchas puertas para que conozcas a directores, para que conozcas personas del cast, de los que están trabajando en la obra de teatro. Entonces, así tengas un piecito en la puerta es muy importante y es un paso de hecho muy grande, en especial en el mundo del teatro, porque es una élite que puede ser un poco cerrada e inaccesible en algunos casos, pero una vez que empieces a relacionarte y a conversar con más personas, es mucho más fácil, yo creo, el poder involucrarte más en el teatro y el poder ser más activa en ese ámbito. Así es. Como todo en la vida, tiene que ver mucho con la disciplina, como bien dices, y sobre todo la constancia. Ya no me salió algo bien, entonces yo ya lo dejo y no continúo porque, ¿verdad? A lo mejor eso no era lo que yo tenía para mí, etcétera. Sin embargo, yo creo que esto que tú has hecho, lo que has estudiado y lo que y constantemente insistías en hacerlo, precisamente da cuenta luego lo que a posteriori vamos a ir viendo, porque como tú mencionas, es fortalecer mucho también el espíritu y sobre todo tener fe y confianza en uno, ¿no? En la persona, y como tú mencionas, el cuerpo, que es tu herramienta de trabajo, lo que es la comida, lo que es la disciplina. Entonces todo eso yo creo que al final va a llevar a un producto, a un resultado. Luego de que tú, y bueno, ahí vemos una imagen precisamente de Andrea actuando. ¿Qué pasó aquí en esto de aquí? Esta fue una obra que hiciste, creo que mientras estudiabas, ¿verdad? Sí, sí, esa es una obra que fue una de las últimas obras que hice en la universidad en la que estudiaba, Queensborough Community College. Y mi personaje era una abuela que tenía 13 hijos varones. Habían 13 tomates en esa canasta y mientras sacaba un tomate iba hablando de un hijo y tenía una reacción diferente con cada tomate que iba sacando. Entonces, pues es un descubrimiento, de hecho es una indagación súper bonita que realmente tú mismo también la vas descubriendo porque conforme vas actuando, conforme vas estudiando el personaje,
es muy loco, empiezas como te empieza a afectar un poco la historia de esta persona, y esa es la magia del teatro, que te dejes afectar por la vida de esta persona, realmente ponerte en sus zapatos y sentirla realmente, pues la vida de este personaje que se llama Ella. Y pues también, pues el maquillaje lo hice yo también, y el peinado y alguna de las prendas que estoy usando también. El maquillaje lo hice inspirado en cómo se ve mi abuela, en cómo se ve mi mamá, en este caso. Y esa es una señora supuestamente sus 80s, pero como en mi familia nosotros realmente tenemos, yo creo que muy buenos genes, entonces se ve como una abuelita medio joven, ahí medio mayor, pero pues sí, realmente me, me, me fue una aventura, realmente, este personaje, porque pues sí, uno tiene que realmente ponerse en los zapatos del personaje, de lo que está sintiendo y de su historia, ¿no? Así es. Y en esta obra, y en este personaje. Esa es una obra que se llama Metamorfosis, y es una recopilación de historias de los griegos. O sea, este es el dios del vino o el dios del arte. Se llama Dionisio, o también lo conocen como Bacchus, y es un personaje que también está contando una historia del arte, de lo que significaba en ese tiempo las fiestas, que eran ceremonias, de hecho, inclusive algunas veces espirituales, que estaban en el teatro. Entonces era yo una especie de estatua en movimiento en ciertos momentos, sí. Sí, increíble. A mí me encantaba en el tiempo de verte que precisamente estabas haciendo este tipo de trabajo. Ahora, luego de que termina, o sea, esto es como una primera fase que tienes dentro de tu vida, ¿no? Luego terminas de hacer este tema, de estudiarlo, de analizarlo y de trabajarlo en un momento determinado, pero pasas a una siguiente etapa, y es precisamente entrar al activismo. El activismo a través de la oportunidad que te dan de hacerlo por esta organización Greenpeace. ¿Cómo llegas allí y qué es lo que descubres en el tiempo en que estás dentro de esta organización? Pues sí, es muy interesante porque de lo que estaba hablando al principio era de descubrirte realmente en el teatro como persona, lo que quieres, tus aspiraciones. Me di cuenta de que lo que me gusta es interactuar con personas también, ¿no? En algún momento se habla en el teatro de romper esa pared imaginaria que el actor tiene, y de alguna forma relacionarse con la gente que está ahí, ¿no? Entonces fue mucho acerca de eso. Me empecé a realmente interesar de cuál es mi pasión, qué es lo que quisiera hacer, cómo puedo ayudar de alguna forma a las personas, pero también a esta tierra, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando llegué a esta organización Greenpeace, es una organización sin fines de lucro y es una organización a nivel internacional. Y lo que yo pues hacía en ese entonces era conectar con personas que nunca había conocido y que nunca me habían conocido a mí, y realmente hacer que se enfaticen con este problema global, que es el calentamiento global, que es el cambio climático. Y es algo en común que todos tenemos, todos respiramos aire, todos necesitamos agua limpia para tomar. Entonces, de alguna forma los seres humanos causamos, pero también todos los seres humanos pues nos importa. Y me ayudó también verlo mucho en que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer un cambio grande. O sea, nuestra voz importa, digamos, nuestra forma de ver el mundo importa, y pues también influencia mucho a lo que suceda. Entonces,
me empecé a entrar un poco más en el tema ambiental, ¿no? Del teatro, de alguna forma, se hizo una metamorfosis y me empecé a involucrar mucho más en lo que es, pues, activismo, no solamente por trabajo, pero también a veces hacía voluntariados, hacer peticiones, o simplemente esparcir la voz de lo que está pasando. Más que todo hablábamos de corporaciones, que es un nombre solamente, pero tiene miles de personas detrás de ese nombre, y cómo ese nombre, esa corporación puede hacer un cambio importante cuando se trata de tomar decisiones en cuanto a nuestro medio ambiente. Y pues así fue como pasó. 3 años viajando por todo el país de Estados Unidos, y sí, momentos muy bonitos en los que uno tiene la oportunidad de ver el resultado de tu trabajo, ¿no? Esto es lo que estoy cuidando, esto es lo que quiero mantener, es esta tierra hermosa en la que vivimos, y creo que a veces porque no estamos muy conectados con esa naturaleza, entonces sí. Así es, definitivamente. El tema ambiental es un tema que precisamente nos atañe a todos y definitivamente la contribución desde lo más pequeño, de lo más que pareciera que es insignificativo, como el hecho de poder nuestro propio entorno hacerlo, hacer que todo lo que se consuma sea precisamente algo que no vaya, no solamente que nos mejore a nosotros en la dieta, finalmente también lo que se necesita es un poco que también nosotros seamos corresponsables, ¿no? Corresponsables en cuanto a qué tanto nosotros estamos haciendo, cuánto desperdicio está a nuestro alrededor. Entonces, eso, claro, activar la conciencia social, el hacer pues estos reclamos, entre comillas, que son más bien llamados de atención para poder mejorar, ¿no? Porque todos queremos, es eso, mejorar el hábitat en donde estamos envolviendo, ¿no? Nos desenvolvemos. Luego tú estás dentro de lo que tiene que ver con Greenpeace, el tema de teatro, llegas a los Estados Unidos. Antes de llegar a Estados Unidos, tú ya venías haciendo un acercamiento en todos estos temas del trabajo que hay detrás de la parte indígena, ¿no? De la cultura, del mantener, conservar y preservar algunas tradiciones. Antes de irte ya lo venías practicando desde Ecuador. Cuando llegas a Estados Unidos, pues te encuentras con más personas que están en la misma línea. Cuéntanos un poco cómo entras en esta línea y empiezas a mirar las cosas desde otra perspectiva. Claro. Pues sí, más o menos en el principio de mis estudios en el teatro, digamos, como hace unos 10 años más o menos, me encontré con una persona, un amigo mío que vivía en Playas en ese entonces, y me contó, lo primero que escuché de esto fue que estaba haciendo una búsqueda, le dicen búsqueda, es como un retiro de palabra, ¿no? Y de ayunas de tu vida, ¿no? De lo que haces en lo cotidiano, haces una pausa de tu vida, y esto es una práctica que, pues, indígenas no solamente de acá, de Sudamérica, pero de Norteamérica y de todo el mundo la hacen, que es un ayuno en el que, pues, de alguna forma te das un tiempo para ver cómo estás viviendo, para pensar en las personas que están en tu vida, para valorar a las personas que están en tu vida, las cosas que tienes en tu vida, porque pues no solamente se trata de valorar las cosas materiales, pero sí es importante darse cuenta de que sí somos privilegiados en poder tener una cama en que dormir, el poder tener un baño en el que ir, el poder tener una cocina en que estar, ¿no? Y hay muchas personas que no la tienen. Entonces es un momento de retrospección donde te empiezas
a un poco a reflexionar de tu vida, de qué es lo que tienes, y de estar agradecida por lo que tienes también. Cosas muy básicas como los elementales o los elementos, el agua, es algo que, de lo que también estás ayunando. Entonces, pues sí empiezas a pensar en la importancia del agua y de darte cuenta de que el agua es parte de tu cuerpo, y así mismo conectando con todos los elementos. Yo creo que esta práctica, pues sí, es muy espiritual. Obviamente te conectas mucho con tu propia espiritualidad y con Dios, como tú le quieras llamar. Esa energía universal, ese espíritu, ¿no? Jesús, algunas personas lo conocemos como Jesús, como pues también tenemos la Virgen María. Y pues eh, no solamente es para conectarse con esta energía que ya conocemos, pero también es para eh, de hecho, bajar, aterrizar en la tierra y darte cuenta de quién tienes enfrente tuyo y qué es lo que necesitas hacer en este momento. Entonces, es una práctica que en vez de sobriedad del estar, de hecho te devuelve a ese espacio de sobriedad, de calma, de centro. Y pues a mí me ayudó mucho a valorar mi familia, a darme cuenta de lo pues bendecida, o la suerte que tengo de tener a la familia que tengo. Y pues poco a poco me fui involucrando en otros tipos de búsquedas que yo creo que es como, por decirlo, un temazcal que viene de México y que también se hacía acá, que se trata de una ceremonia en la que entras a una especie de vientre y sudas. Es una ceremonia de agua, le pones en las piedras. Tuvimos una ceremonia con usted también allá en Estados Unidos, justamente el temazcal. Y es algo que te ayuda no solamente a, como le dije, espiritualmente, pero físicamente. El sudor te desintoxica. Entonces es algo que embarca todo. Es algo que no solamente, pues, no solamente es acerca de ser espiritual, sino también es acerca de estar presente en este momento. Y es lo que me llama la atención mucho de estas culturas indigenistas, es que no van a rezar y luego salen y son lo que son, y no lo que van a rezar por ser. Acá los indígenas, la iglesia ¿no? que estás viendo también es parte de esa iglesia y es parte de la gente con la que, pues es un ser vivo que también necesita el mismo respeto. Entonces, para mí de eso se trata, esta cultura indígena en, a nivel mundial, ¿no? Hay algo muy bonito que coincide en absolutamente todas las culturas. Y se trata de eso, de respetar tu planeta, tu espacio donde estás y ser lo mejor que puedas hacer para ti misma y para tu familia. Claro, y ahora este conocimiento que llevas desde Ecuador, terminas de estudiar teatro, luego te involucras en una organización que tiene que ver con la ayuda ambiental, la Pachamama, que es precisamente lo que también dentro de lo que están tanto en el trabajo como en la parte como más espiritual, se está luchando porque se mantenga, porque se conserve, porque se preserve. Luego tú tienes la oportunidad de vivir ya en un hábitat en el cual pues hay gente que está en que son indígenas, sobre todo en el área de México, y luego pues haces allí es por donde empieza el tema que precisamente nos lleva a esta conversación, que es la maternidad. Sí, sí, fue pues uno de los proyectos en los que estaba trabajando en ese momento, llevar un bus a la comunidad de los huicholes, o también le llaman huirráricas, en México, en San Luis Potosí. Entonces, fui una de las conductoras de ese bus que llevó este transporte a la gente de esta comunidad, porque
ellos hacen una peregrinación una vez al año y van a dar unas ofrendas a sitios sagrados donde ellos creen que empezó la creación del mundo. Pues entonces Brooklyn y pues me enteré que estaba embarazada. Pues le avisé a mi compañero, al papá de mi hija, y lo tomó súper bien. Fue un sentimiento muy bonito, ¿no? De alegría y no de estrés. O sea, obviamente siempre está el nerviosismo, pero siento que, pues, aunque uno sienta que está preparado para ser mamá, siempre hay una especie de misterio, una especie de algo desconocido, ¿no? Porque, pues, por lo menos yo, teniendo una primera hija también, fue así. Y pues sí, los 2 primeros meses yo estuve viajando alrededor de todo México, estaba con estas personas huicholes que me estaban cuidando, así que siempre me sentí en buenas manos. Y al mismo tiempo, escuchando mi intuición, supe que tenía que regresar antes del viaje para cuidarme, para cuidar mi cuerpo, para cuidar mi hija que estaba recién creciendo. Y pues así empezó el primer llamado de mi intuición, en el qué hacer, en cómo moverme y las decisiones que tenía que tomar, que ya no era solamente yo, sino que es alguien más por la que tengo que preocuparme y ver. Exactamente, y en ese proceso, precisamente, de tomar la decisión de tener un parto en casa, que es a donde lleva finalmente toda esta misión, hay algunos temas de preparación, porque da la casualidad de que uno se prepara para el nacimiento de un hijo y, bueno, ya sabe que va al hospital, que ahí va a tener la atención médica y que todo pues va a proceder de la manera más adecuada. No digo que lo otro no sea adecuado, pero no es tan conocido en este momento. Ya para ahora, para este tiempo, ya no es tan conocido. O sea, solamente eso lo hacían en tiempos pretéritos hacia atrás. Entonces, obviamente que es difícil cuando, y bueno, aquí ya llega el punto en el que Andrea Cristina, justamente, que es mi hija, me dice a mí que va a dar a luz en casa y yo casi me da un pequeño infarto, ¿no? Digamos que un soponcio, porque obviamente uno dice, ¿cómo? ¿Y dónde está el hospital? ¿Y quién te va a atender? Etcétera. En ese transcurso de tiempo, mientras te estabas preparando en la maternidad para poder dar a luz, ¿qué es lo que tú tenías que hacer? ¿Qué otros cuidados adicionales a lo que todas las mujeres sabemos que tenemos que hacer mientras estamos en el proceso de maternidad? ¿Qué otras cosas más hacías tú como para llegar a ese punto de ya encontrar tu partera y poder hacer este alumbramiento ya de una manera lo más adecuada para ti, para quien venía, ¿no? Pues sí, pues yo creo que en ese momento yo fui privilegiada en tener mujeres en mi vida en ese momento que estaban informadas del tema y que no solo eso, sino que estaban educadas, por decirlo, en técnica no solamente indígena, pues, pero también en médica. Entonces, pues sí, fue una decisión que pues, primero que todo, en el país en donde nació mi hija, hay un índice muy alto de accidentes letales de dar luz en hospitales. Lamentablemente, la forma en la que la sociedad se maneja en este momento es que hay mucho privilegio de la gente que es un poquito más clara en color, de la gente que se ve un poquito más, pues, yo qué sé, americana o gringuita, o como les quieren llamar. Y la gente, las personas de color, que yo lo siento que soy, y personas también afrodescendientes, tienen un índice mayor a tener estos accidentes. Creo que 4 de 5 mujeres que tienen problemas letales al dar a luz son mujeres de color en Estados Unidos. Y fue una de las primeras cosas que me alertaron.
y fueron una de las primeras llamadas de mi intuición. Entonces, yo tuve mi seguimiento prenatal en un hospital. De hecho, porque tengo un seguro médico y mi partera en ese momento no estaba al alcance para hacerlo. Pero es básicamente lo mismo. Tienen un Doppler o este aparato que se le llama, no sé, Doppler, que es para verte, es como una especie de ultrasonido. Entonces, la partera lleva el ultrasonido a tu casa. Y es exactamente lo mismo que haces en un hospital. Te revisan, te chequean el estómago, cómo está el bebé, escuchan los latidos del corazón y te manda vitaminas. Ellas pues recomiendan mucho plantas. Hay un par de tés que se llaman, uno sí es de hecho muy bueno, el té de ortiga, tiene muchísimo hierro y ayuda muchísimo al crecimiento del bebé. El otro es un té de como una hoja de cereza, un raspberry que le llaman allá, que también tiene muchas vitaminas, es muy rico en vitaminas para tu bebé. Y lo primero que te dicen en el hospital o la partera es que te alimentes bien. Entonces, el lado prenatal es muy, pues, depende mucho de ti. Si es que eres una mujer sana, si es que eres una mujer que tiene una buena dieta balanceada, pues vas a estar en el lado seguro. Pero si ya te das cuenta de que tienes un poco de problemas alimenticios o digamos que tienes una edad en la que te preocupa pues que tu hijo no esté muy bien, las parteras no tienen ningún problema en que te hagas un seguimiento médico. De hecho, muchas parteras tienen convenios con doctores que trabajan en hospitales para que si en algún momento hay algún accidente, ellas puedan trasladarse y ellas pueden también asistir al parto, pero en el hospital. Entonces, todo esto me lo dijo mi partera, ella se llama Tikarima Seawilds, y reside también en la ciudad de Estados Unidos, en New Jersey. Ella tuvo sus 3 hijos así en casa, también antes de verme, entonces me dio mucha confianza y saber pues que estaba con una persona que no solamente había asistido a partos, pero había ella misma dado a luz de esa forma y saber que es posible, saber que sí se puede y que puede estar a salvo también, y mi hija, no más que todo. Y bueno, sí, yo no tengo que decirte que sí, no solamente para ti fue un misterio lo que volvía precisamente esta posibilidad, ¿no? De dar a luz ya una vez que se ve que médicamente, digamos que científicamente estás lista, preparada para poder dar a luz normal. Entonces, me imagino que eso pues hace que ya intervenga la partera y que obviamente tengas todo, cualquier tema que se tenga que dar de emergencia, pues también lo tengas que tener previsto. Pero tú vives en un sitio que está fuera de todo, o sea, está alejado de todo. Y la partera, como tú dices, está en New Jersey, o sea, y uno nunca sabe a qué hora, ni cuál es el día, ni en qué momento al final logras, tú me decías, no, yo voy a dar a luz en tal fecha, pero ya yo había dado a luz 4 veces, entonces yo decía, no, es que eso no es así, eso siempre se adelanta o se atrasa dependiendo de lo que viene, y no sabía si iba a ser de madrugada, sin embargo, como pasaron las cosas, pudimos ver que efectivamente había un poquito como que de riesgo igual, ¿no? Hay que ser como un poquito arriesgado también de vivir en una zona apartada y tener que hacer que trasladar a una persona de un lugar a otro en esas circunstancias. ¿Qué sentías tú en el momento en que ya precisamente venía el momento, que se daba el momento para poder, para traer a tu hija al mundo? ¿Qué sentías tú en ese momento? Sí, bueno, sí, es verdad. Lo que dice es muy cierto. Hay siempre algo de riesgo y por eso yo, pues, a alguna persona que esté pensando hacer parto en casa, tiene que tener mucha seguridad, mucha confianza y mucha convicción en la persona que va a hacer tu parto. Y la partera es una vida muy fuerte también porque ella tiene que estar 24/7 disponible
para el momento en que sea que tú la quieras llamar, obviamente también. Entonces, pues sí, de alguna forma sí, era el yo tener esa confianza, pero en el momento en el que empezó la labor de parto, fue muy bonito porque de alguna manera mi mente se puso completamente en blanco y no habían preocupaciones más allá de el estar lo más tranquila posible para dar ese ambiente también a mi bebé, a que tenga un ambiente tranquilo, de paz, de serenidad. Y pues sí, me ayudó mucho el hecho de que pues estaba con mi prometido, mi pareja Noam, y también me ayudó muchísimo en el proceso y mantuvo la calma, y a pesar de que no fuimos a clases de cómo ayudarme, él también confió en su instinto muchísimo, que creo que es mucho del padre, ¿no? De que yo puedo sentirme de muchas formas, puedo estar asustada, puedo estar estresada, pero de alguna forma confiar en tu instinto es lo que realmente te da una base de cómo ser papá o cómo ser mamá, porque pues yo estoy segura de que, pues, por ejemplo, así como yo tengo una mamá que tal vez hizo cosas diferentes, usted tuvo una mamá que también hizo cosas diferentes y su mamá hizo cosas diferentes, y de alguna forma sí, tenemos una misma línea, ¿no? Obviamente, mi cultura, lo que hago, ¿no? De lo que como, va a ser siempre parte de mi vida, parte de mi familia, de mi hija. Pero ahí van a haber decisiones en las que nos tocará confiar en nuestro instinto también, como mamás. Claro, eso es lo que finalmente pensé en que sí, tú no quieres nada malo ni nada que esté fuera de lo normal para tu hija. Por lo tanto, yo por qué iba a desconfiar de esa confianza que tú tenías, ¿no? Y esas decisiones que estabas tomando como una persona adulta, que ya estabas pues en este proceso de traer al mundo a una bebé. Entonces, claro, eso no quiere decir que uno no se deje de preocupar. Justamente aquí en esta foto que estamos mirando, no sé si tú la logras ver porque como que el internet está un poquito lento, entonces ahí estás precisamente con estas mujeres que en algún momento te ayudaron, sí. Y aquí está tu partera, ¿no? Sí. ¿Sí la ves tú? No puedo ver la foto, o sea, la veo en chiquito, pero sí puedo ver lo que me dije. Esa fue, le dicen la bendición de la mamá. Es para abrir camino a cuando ya vas a ser mamá. Es como una especie de ceremonia, muy bonita también. Sí, muy linda. Y bueno, precisamente cuando ya estás, da la casualidad que yo estoy cerca, ¿no? Estoy cerca de este momento ya crucial en el cual empieza a generarse la labor de parto, ¿no? Y era sorprendente, precisamente como tú dices, a mí lo que me llamó mucho la atención es precisamente esa calma dentro de todo el dolor que uno como mujer sabe que siente a la hora de estar en labor de parto, ¿no? Y eso que había, ese ambiente que el papá precisamente crea toda esa circunstancia. Y yo sí quisiera que tú más bien vinieras aquí conmigo y que pudiéramos hacer de esta conversación junto con esa hermosa bebé que tienes ahí. Así que ven Andreita. Y bueno, estamos invitando, yo quiero saludar a todos quienes nos están siguiendo esta tarde. Está María Magdalena Guerra, María Magdalena Pizarro, Rolando Cerda Castillo, Jean-Pierre Harvey, Sandra López, Juan Domínguez López y Laura Guerrero. Hola, hola. ¡Ay, mi amor! Chiquitos. Y bueno, siéntate aquí.
bueno, aquí la tenemos y realmente es muy, muy emocionante. Sí, mi amor, es muy emocionante. Ahí está Shahar y Yari. Shahar, hola. Hola. Hola, hola, hola. Y bueno, sí, precisamente ella está acompañándonos junto con su hija. Así es, junto con su hija, quien tuve yo la oportunidad pues de mirar el día en que nació, verla salir y que cuando yo le dije, hola Shahar, ella inmediatamente me miró. Y yo me quedé impresionada precisamente de esa reacción de ella. Y bueno, muy despierta siempre desde el principio. Desde el inicio, muy despierta, siempre ella dispuesta y muy linda. Perdón, es que sí, esas precisamente las emociones que dan, precisamente también el hecho de haber sido partícipe de aquel momento cuando ella nace, ¿no? Andrea, eso fue realmente impresionante porque ver en medio de la madrugada, eran, qué sé yo, las 2 de la mañana, y entonces Noam iba corriendo a llenar la tina de la piscina, una piscina que previamente, así es, que previamente ya se había conseguido para que ella pudiera salir. Entonces, y luego de eso también mirar la chimenea, mirar las luces, los aromas que se percibían en el lugar, y todo lo que conllevaba precisamente la espera de Shahar. Así que en ese momento, ya tipo 4 de la mañana o 5, es cuando recién llega la partera, porque estaban a la espera, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Porque no todo lo pude ver. Sí, no, básicamente fue una noche muy serena, muy tranquila. Noah me hizo una ducha caliente y luego me hizo una tina de burbujas en la que me pude meter y relajar mi cuerpo, ayudar mucho a las contracciones que estaba sintiendo. Y básicamente estuve en el cuarto con mi pelota de yoga, sosteniéndola, y él me estaba pues simplemente ayudando con lo que yo quería, un poco de agua, lo que sea. Pero es que ahí no dan ganas de comer nada. Yo no entiendo cómo ese momento había eso, o sea, estabas tomando un té o agua y también estabas comiendo algo, o sea, cosas que para quienes hemos dado a luz, por muy normal que sea, nunca eso se ha dado, o sea, es más, no puedes comer. Exacto, es increíble, no sé, me parece a mí que primeramente la postura en la cama de un hospital me parece no tan orgánica. El parto en hospital empezó en el mediados del siglo XX y empezó con gente de la realeza que necesitaba asistencia en su parto y eran personas que iban a casas. Luego, poco a poco empezó pues, hacerse como la cultura de hacer un parto en hospital, pero en realidad el inicio de esto es pues siempre ha sido estar en confianza, en lugares donde tú te sientas cómoda, y pues así fue, estaba muy cómoda, teníamos nuestra fogata, tenemos un horno de leña en casa, ya estaba haciendo frío porque ya nació en noviembre, entonces el horno de leña estaba calentando la casa, el olor a cedro, a palo santo, a copal, todo el ambiente, el entorno me ayudó así a calmarme y a tomarme mi tiempo. No tuve ningún desgarro tampoco, fue todo muy sí, fue perfecto realmente. De hecho, una de las cosas o uno de los momentos que más me llama la atención es precisamente cuando tú das a luz y amanece y sale el arco iris en la ventana y todas las cosas que fueron fantásticas, porque el nombre de ella creo que tiene algo que ver con eso también. Sí, el primer nombre Shahar significa arco iris, perdón, mañana. Shahar significa amanecer en hebreo. Yari significa arco iris en quechua. Entonces es
El arcoíris en la mañana, su nombre. Y precisamente eso fue lo que se vivió en ese momento, o sea, ver el arco iris por la humedad que reflejaba el vidrio y por la salida del sol en ese momento. Ahora, claro, esto puede verse muy poético en un momento determinado, pero realmente el ser partícipe de lo que significa el tomar cierto tipo de decisiones, eso es, realmente tiene otra connotación en la vida de las personas realmente. Y pasa en esos momentos cosas que uno nunca las había vivido, ¿no? Nunca las había vivido. Y bueno, uno dice, qué increíble, esta partera que asiste a Andrea, Cristina, es una persona que efectivamente ya había escrito un libro en ese momento. 3. En ese momento había escrito, iba por su segundo libro. Y ahora Andrea es parte de su tercer libro, sí. en el cual ella pues también deja por sentado ese trabajo que ha venido haciendo. ¿Cuántas mujeres más o menos ha asistido? Yo creo que por lo menos alrededor de, asistidas solamente con ella siendo la partera, unas 20, pero desde hace mucho tiempo siendo Dula, que es como una asistente de partera, y ella lleva casi 10 años haciendo eso. Pues entonces sí, serían muchísimas mujeres. Claro, serían muchas, pero las que tienen el libro son... Sí. Así es. Exactamente. Así es. Entonces ella también participa de la conversación, está pendiente. Sí. Bueno, ese es el nacimiento y eso es lo que estábamos esperando realmente, ¿no? Sí. Que ella también es. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, en estos momentos, y no solamente eso, imagínense. Así es, imagínense ustedes que después del parto vienen todavía otra serie de ceremonias más, que eso yo no lo habíamos vivido nunca. Es el proceso, por ejemplo, del tema de la placenta, sí, y luego también del cordón umbilical, sí, que ahora está guindado por algún lado. Ajá, en la ventana, por donde salió el arco iris. Sí, la placenta está repleta de células madres que ayudan a nivelar mucho la mujer después de dar a luz a nivel hormonal. De hecho, hay estudios de que ayudan a producir leche después de dar a luz. Y pues hay mucho, es como, no sé si, como tiene células vivas como el yogur, por ejemplo, que tiene microbióticos que te ayudan a regular tu cuerpo. Después de dar a luz, la mujer pasa por pues imagínense, se mueven todos los intestinos, los órganos, los pulmones se te van a la garganta y el estómago se te baja a la rodilla, entonces te ayuda precisamente eso, a volver a poco a poco recuperarte de ese cambio tan drástico que tu cuerpo tuvo. Y pues sí, incluso es recomendado que no solamente las mujeres que dan a luz, sino otras personas que tienen algún tipo de enfermedad coman eso, porque es increíble, es como las células madres, ¿no? Ahorita hay bancos de células madres en hospitales. ¿Pero se supone que es de la misma persona o no necesariamente? No necesariamente. Como es lo mismo que si hay un niño que necesita leche materna y la mamá no tiene leche materna, puede tomarlo igual. Oh, yeah. Claro que hay algo muy especial en la leche materna, que uno produce lo que su hijo necesita, obviamente, ¿no? Pero igual, si es cuestión de eso, se necesita como urgencia, ¿verdad? Uno puede dar la leche, ¿no? A bebés que lo necesitan. Sí, de hecho, en algún momento también tuve que hacer eso. Pero lo que me quedé impresionada, yo siempre había visto el cordón umbilical, ese pedacito que era cuando ya se les cae el ombliguito. O sea, eso había visto yo. Pero esta vez vi una cosa tamaño descomunal, o sea, era tanto así que, imagínense, se hizo un atrapasueños. Sí, y el mío era corto, el mío fue corto.
Ah, Sí, hay más largas. o sea, tenía lo que necesitaba. Exacto, ¿no tiene fotos del cordón umbilical? No. Yo tengo fotos muy bonitas. Una amiga mía de Argentina la hizo, ella hizo la de su hijo también. Y sí, pues como de alguna forma en la familia se guardan los cordones umbilicales en una cajita, pues yo creo que es como una forma diferente de guardar esa memoria, ese recuerdo Bueno, tan sí, especial. sí, realmente son muchos recuerdos desde adentro. Sí, 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 sí. Son muchos recuerdos desde siempre estamos hablando, desde adentro. Así es, y eso pues combinado con las aves, las plumas y todo esto, realmente tiene toda una mística, ¿no? En torno a lo que se está hablando, a lo que has venido haciendo durante todo este tiempo. Pero da la casualidad que das a luz en el mes de noviembre, viene diciembre, enero, febrero, y cuando de repente tenemos una pandemia, y ahora sí te vistes totalmente sola en casa con esta preciosura. Sí, o sea, ¿qué impacto para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el hecho de que todo este aprendizaje que has venido teniendo, la tolerancia, la disciplina, toda esa combinación de acciones? Por eso es que uno siempre dice, ¿no? Cada cosa que hace siempre va a contribuir en algo al final del camino, sí, o en el comienzo de uno nuevo. ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti dentro del tiempo de pandemia? Pues sí, yo desde antes de la pandemia ya estaba en cuarentena. Pues, desde que ella nació. Y la verdad es que ella no pudo venir en mejor tiempo. O sea, el estar fue como, no solamente al principio como cuidándome pues, de recuperarme, de estar con ella, pero también después con la pandemia, pues Noam, el papá, pudo estar en casa también. Entonces, los primeros meses de la vida de ella pasamos mucho tiempo en familia. O sea, fue muy bonito, pasamos en familia. Obviamente sí, fue un momento muy, muy, pues, difícil porque había muchas cosas pasando, no había la misma accesibilidad a alimentos, pero sí, obviamente que uno empieza a extrañar, o sea, cómo hubiera querido que usted esté ahí o mi abuelita, ¿no? Para que me ayude. Porque sí es mucho trabajo, y más que todo estar a veces después de que terminó nuestro tiempo en familia, no volví a trabajar, entonces en otro tiempo que yo también tuve que estar sola. Pero sí, me enseñó mucho que hay que realmente valorar, estar presente en el momento, en lo que está pasando en el momento, y no dejarte llevar por la ansiedad, no dejarte llevar por el miedo, por la tristeza, la depresión, porque sí es muy real, la depresión después del parto es muy, muy, muy real y le pasa a muchas mujeres. Claro, y luego de eso sumado a una pandemia, claro, y no saber qué es lo que va a pasar, exacto, cómo me cuido después de todo esto, porque nadie sabía cómo cuidarse. Exacto. O sea, de hecho, mucho ha ayudado el hecho de que haya habido una muy buena alimentación. Sí. Así es, y que haya una buena alimentación para poder mantener de alguna manera y ella está hablando por teléfono. Está en una llamada. Así es. Y bueno, precisamente ese tiempo, y mira tú cómo es la vida, ¿no? Tú habías pedido eso, estar un tiempo en familia, te dieron un año en familia. Sí, mucho tiempo. O sea, y continúa. Y continúa, y bueno, precisamente ese tipo de relación que se crea precisamente en familia, que vives día a día cada una de las circunstancias de tu hijo, de tu pareja, de tu entorno, también te llevó a cultivar. Sí, sí, exacto. Yo creo que todos pasamos por un momento, salud, en nuestras vidas de introspección,
Y más que todo, yo siento que al dar a luz a un bebé, nosotros también somos como bebés, de alguna forma. O sea, ella tiene 1 año, 1 mes, yo tengo 1 año, 1 mes de ser mamá. Y es todo pues, reflexión de mi vida, de lo que ha sido mi vida, de lo que quiero hacer. Ya hasta mis intereses cambian, se vuelven, cosas que en realidad puedan involucrarla a ella, porque ella es mi prioridad ahora. Entonces, sí, la pandemia me cambió en muchos niveles de mi vida, y más que todo recibiéndola como mamá, ¿no? Ese nervio, ese miedo, cómo voy a cuidar a mi hija, cómo voy a proteger a mi hija. Y... Claro, pero aparte de eso, y bueno, ya pasas todo ese tiempo, pasa la pandemia y resulta que decides nuevamente incorporarte al ámbito laboral. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que primero piensas? Porque entonces has estado tan pegada a la niña. Sí. ¿Qué piensas tú en ese momento? ¿Cuál es tu sensación? No, yo estaba muerta de los nervios. Ella es una parlanchina. Ella va a hacer los programas de conversaciones frente al mar, cuando crezca un poquito más. ¿Verdad que sí? Sí. Ella va a ser mi conductora estrella. Sí, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo decides? ¿Qué pensaron? Ustedes dos, me imagino, los dos toman la decisión, quién se va, quién se queda, en qué momento. En realidad, cuando encontré el trabajo, es un trabajo en una organización sin fines de lucro para ayudar a gente inmigrante en la zona rural de Estados Unidos. Entonces, cuando vi ese anuncio, fue como que no solamente trabajar para hacer dinero, pero trabajar ayudando y haciendo algo que es mi convicción, que es en lo que yo creo. Entonces, eso fue el primer la primera señal, en el que pues era algo bueno, era algo que realmente pues tenía una profundidad, ¿no? Un significado. El segundo fue como que me dije a mí misma, he estado 1 año con mi hija y yo creo que el universo me está mandando una señal diciéndome que estoy lista y que ella también está lista. Entonces, no pudo venir mejor. Yo empiezo a trabajar cuando el papá llega y la dejo con papá y ella se queda muy bien, se queda muy tranquila. Los primeros días lloró un poquitito y ya después se acostumbró mucho. Y es que sabes que precisamente en este tiempo, en la actualidad, los niños a esta edad ya están yendo a guarderías, ya están yendo a estudiar en estos lugares que tienen maternal, por ejemplo. Y ella no está yendo a ese tipo de educación que está en este momento, que se da en todas partes, ¿no? Porque la mamá tiene que trabajar, porque el papá tiene que trabajar, entonces todo el mundo se pone, entonces el mejor calmante es ese. ¿Todo el tiempo le has dado leche materna? Sí. ¿O no ha tomado para nada fórmulas? No, nada de fórmulas. Ninguna leche. O sea, eso probó leche de vaca, sí, probó leche de vaca y leche de almendras. Está bueno. Sí, yo siento que muchas veces es también como para sentirse confortada. Mucho también. Pero sí, pues tuve la bendición de producir leche. Sí fue duro al principio, obviamente, pero ya se normalizó. Pero después de toda la placenta... Claro, después de toda la placenta. No fue difícil que salga leche, fue difícil que ella, pues... consuma toda la leche. Aprenda a sacarla de mi chichi. Ya. Mi pezón tuvo un cambio drástico. Y fue toda una transformación. Bueno, esa es parte de lo que ahora pues hay muchas campañas precisamente en las cuales se está pidiendo pues que las madres se alimenten a los niños desde los primeros años, o sea, los primeros años de vida. Lo mejor que puede haber es precisamente la leche materna. Pero bueno, nosotros estamos aquí por concluir esta conversación frente al mar, muy, muy, muy especial, como les decía al inicio. Con una finalización magistral después de haber conversado con Shahar y Yari y su mami, porque luego fue una conversación con ella.
Así, así es. Entonces ella ha sido muy partícipe de esta conversación. Saluda, Shahar. Hola. Hola, di hola. Hola. Hola a todas. Hola a todos. Hola. Hola. Y bueno, no me queda más que primero agradecer a Dios por tener aquí a mi hija en esta Navidad, tener a mi nieta. Realmente lo más maravilloso, bello y encantador, después de todo un año realmente complicado, terrible para todos, pero que al final siempre hay una luz al final del túnel, y esta es mi gran luz de estrella, que en este momento pues estoy por seguir disfrutando. En todo caso, a todos quienes nos han acompañado esta tarde, les deseo una muy feliz Navidad desde este programa Conversaciones Frente al Mar del periódico El Costanero. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de este día, de esta tarde y noche. Que tengan todos una muy linda noche buena. Y estaremos viéndonos la próxima semana con los 2 últimos programas de Conversaciones Frente al Mar, porque aquí seguimos trabajando. Sí. Y precisamente dándoles a ustedes, pues, sobre todo los saludos y siempre el deseo de que se encuentren muy bien. Así que a todos, muchísimas gracias. Gracias. Feliz Nochebuena. Una muy buena tarde. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Chao.